en el capítulo 2 de Tito, y vamos a ver si hoy no se corta la grabación. La semana pasada me escribieron que quedó mocha. La verdad no me di cuenta que la cámara se había apagado. Parece que no cargó totalmente y se apagó. Bien. Tito capítulo 2, y vamos a releer nuevamente los versos del 11 al 15. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Vamos a ver. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, porque una vez más podemos estar reunidos como iglesia, a pesar de la falencia de muchos hermanos que no están en este día. Rogamos que tú les inquietes a estudiar tu palabra, a darte a ti el primer lugar, y queremos pedirte de manera muy especial que nos ayudes, Señor, a no desfallecer y a no dejarnos llevar por todas las cosas que puedan estar pasando a nuestro alrededor, de tal forma que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos entenderla, que podamos practicarla, y que tú nos hables a través de ella. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomando como base lo que veíamos la semana pasada en torno al versículo 12, donde nos habla de que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, todo esto nos hace pensar en lo que pasa en el verso 13, cuando dice que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que si nosotros estamos en la vida cristiana viviendo sobria, justa y piadosamente, vamos a tener la certeza de estar aguardando el momento en el que se manifieste el Señor Jesucristo por segunda vez. Y esto es algo que quiero decirlo de manera muy especial, porque algunas personas todavía tienen algo de temor, algo de pavor a la segunda venida del Señor. Y déjeme decirle, los hijos de Dios no debemos temer ese día. ¿Quiénes deben de temerlo? Los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando eso. Es nuestro deseo que el Señor regrese. Los discípulos murieron esperando la segunda venida del Señor, y ellos estaban aguardándolo con esperanza. Y note cómo lo dice ahí: aguardando la esperanza bienaventurada. Es decir, cuando nosotros hablamos de bienaventurado, estamos diciendo que es algo que nos va a traer más bendición todavía. En este momento, aquí en la tierra, nosotros recibimos las bendiciones de Dios, ¿o no? ¿Sí? Ustedes testificaban esta mañana de cómo Dios les bendice. Pero imagínense cuando dice que al aguardar esa esperanza de la venida del Señor, es una bendición para nosotros. Es algo mucho más grande el saber que cuando el Señor venga por segunda vez, esto mortal se vestirá
de inmortalidad, como dice su palabra. Esto corruptible se vestirá de incorruptible. Seremos transformados y seremos tal cual como Él es. Así que es algo que nos debe traer alegría, que nos debe traer paz, que nos debe traer contentamiento, que debe, debe ser para nosotros motivo de gozo, no de tristeza. El problema es, si a usted le da algo de terror la venida del Señor. Si a usted le produce miedo, si a usted le produce pavor, le produce, como dicen en algunas partes, terronera, ¿por qué es? ¿Qué cree que está pasando con usted? Los hijos de Dios no debemos temer, porque dice la Escritura que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y esto, hermanos, es algo que usted debe tener muy claro. Recuerdo hasta hace mucho tiempo atrás a muchas creyentes y personas en las iglesias todavía les enseñaban a tenerle miedo al libro de Apocalipsis. Muchos pastores se negaban a predicar sobre Apocalipsis porque no querían asustar a la iglesia. Muchos pastores preferían pasar por alto el libro de Apocalipsis con el fin de no asustar a la iglesia. Pero eso se dio específicamente y se sigue dando hoy todavía, desafortunadamente, porque se teme a que aún nosotros los creyentes en algún momento nos veamos enfrentados a las cosas de las que habla Apocalipsis. Y sí, nos vamos a ver enfrentados a algunas. ¿A cuáles? Tribulación. Más que la tribulación que habla Apocalipsis, el Señor mismo la habló en Mateo capítulo 25. Ahí ustedes encuentran que el Señor dice que en ese tiempo habrá tribulación cual nunca ha habido y nunca habrá. El Señor es más claro en ese aspecto para decir cómo será el tiempo de su segunda venida. Porque recuerdan ustedes, cuando le preguntaron sus discípulos allá en Mateo, le preguntaron ellos, ¿qué señales habrá de su venida? Y Él les dijo, estas y estas. Algunos creyentes en el primer siglo, los mismos apóstoles, estaban pensando que la venida del Señor era ya, porque ellos fueron enfrentados a una tribulación, ¿sí? Fueron enfrentados a persecución, fueron asesinados muchos de ellos, eran echados a la cárcel y cosas como esa. Al parecer, ellos creían, eso nunca había pasado. Eso nunca había pasado. Pero el Señor les dijo, cual nunca ha habido y nunca habrá. Después de que los discípulos murieron, vemos cómo en el transcurso de la historia han seguido habiendo persecuciones cada cierto tiempo de manera tremenda a la iglesia. Aquí en Colombia y en otros países tuvimos la oportunidad, algunos de pronto no la vivimos, pero tuvimos la oportunidad de conocer las historias de nuestros antepasados, de nuestros antecesores, de cosas que tuvieron que ver ellos, cómo los creyentes fueron asesinados de manera vil, fueron quemados en los templos donde ellos se reunían, les echaban candela estando ellos dentro.
y no les permitían salir con el fin de matarlos vivos, quemarlos vivos, perdón. Una cantidad de asesinatos selectivos en las regiones de Colombia, y no solo en Colombia, sino en otros países también. Pero el Señor dijo, cual nunca ha habido y nunca habrá. Así que, hermano, mire que cuando Pablo le está diciendo a Tito esto, le está diciendo, mira, Tito, hay que enseñarles a los creyentes, hay que enseñarles a todos los hombres y mujeres de Cristo que hay que vivir sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Para que de esa manera aguarden la esperanza bienaventurada de la manifestación del Señor. ¿Saben? Si nosotros nos devolvemos un poquito, vamos a tener presente que Pablo le está hablando a Tito con el fin de que le enseñe a la iglesia sobre la sana doctrina. Y la sana doctrina nos lleva a tener en estas circunstancias tranquilidad. Pero si nos queremos devolver solo al versículo 12, y tomamos como base el 13, mire lo que dice. Lea primero el 13 y después lea el 12. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cierto? Ahora leamos el 12. Enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Nota la situación que quiero plantearle en este momento? Hermano, lo que quiero hacerle ver es lo siguiente. Algo que nos hace perder la sobriedad es que ¿cómo? ¿La qué? La impiedad. No. No, algo que nos hace perder la sobriedad. Y no estoy hablando de la sobriedad de estar borracho, sino que préstele atención. Lean nuevamente ustedes esos dos versículos a ver si lo logra entender. A ver si logran captar lo que les quiero decir. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es a propósito que lo estoy leyendo al contrario, para ver si logran captar lo que quiero decir. ¿No? No espera la venida del Señor. La venida del Señor, ¿qué va a producir? Acuérdense, ir más allá siempre. ¿Qué va a producir la venida del Señor? Justicia, piedad y sobriedad. No. Va a producir terror. ¿En quién? En los incrédulos. Pero aún cuando el Señor no haya venido todavía, sabemos que estamos aguardando su segunda venida, ¿cierto? Y esa segunda venida está precedida ¿de qué? Persecución, tribulación, cual nunca ha habido y nunca habrá, ser echados a la cárcel, ser asesinados, como dice la Escritura ya en Mateo capítulo 24, ¿sí?
Todo eso que produce, si usted me quiere entender lo siguiente, si usted ve que empiezan a matar creyentes por su cuadra, ¿qué pasa con usted? ¿Me va a decir que no pierde la sobriedad? La sobriedad no se pierde única y exclusivamente con el licor o con las sustancias alucinógenas. También se pierde por miedo. También se pierde por rabia. También se pierde la sobriedad por una cantidad de circunstancias que están a nuestro alrededor que empiezan a influenciar directamente sobre nosotros. Y esto obviamente va a llevar a que usted deje de esperar como algo bienaventurado la segunda venida del Señor. ¿Me hago entender? Es decir, cuando usted vea que le digan, hermano, escóndase porque vienen del Restrepo para acá matando creyentes, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde pego? ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? No, yo voy a decir que yo no soy. Y se empieza a perder la sobriedad. ¿Ve? Entonces, esa sobriedad perdida va a llevar a que en algún momento usted, mi querido hermano, pueda llegar a negar quién es. ¿Me hago entender? Y esto es algo supremamente complicado. Miremos el caso específico de Pablo. Pablo dice de manera concreta: soy preso por causa de ¿qué? Del Evangelio. Pablo no estaba preso por haber cometido un delito. Pablo no estaba preso por haber asesinado a alguien. Pablo no estaba preso por haber robado algo. Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Y él dice: sufro aflicciones, padecimientos de los de afuera y de los de adentro, porque aún de la misma iglesia que él había fundado, los creyentes a los que él les había compartido, tal vez algunos estaban diciendo, ¿quién sabe qué haría? Por eso está allá. Sufre padecimientos de los de afuera y de los de adentro. Vamos a suponer, aunque Pablo no tenía esposa, ni no tenía hijos, pero imagínese usted que Margarita, póngase usted en el lugar, o Rubén, o los que están casados aquí en esta mañana, pónganse ustedes a pensar si su esposa o su esposo le dice, cuando usted haya sido metido preso haya sido metido en la cárcel por causa del Evangelio, y su compañero o compañera empieza a decirle, ay, usted sí no, y no cambia, ¿no? Deje eso. Prefiere estar en esa condición que estar conmigo. Si se la han puesto facilita, solamente reniegue y sale. Hágalo. ¿Qué decía Pablo? Sufro aflicciones, prisiones a modo de malhechor, pero el Evangelio no está preso. En otras palabras, Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, nunca permitió que el estar preso fuera motivo para perder su sobriedad y seguir predicando el Evangelio.
Él estaba allí en una condición de detenido por predicar el Evangelio, pero nunca se cayó. En medio de las rejas seguía predicando a Cristo. Nunca perdió la sobriedad. ¿Me hago entender? Y eso es lo que nosotros aguardamos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía sus ojos puestos en Cristo y por eso él puede decirlo de esa manera. ¿Recuerdas cómo lo dice? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y recibir la corona que me fue prometida, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo tenía claro el hecho de que predicar el Evangelio era lo más importante. Por esa razón, él no pierde la sobriedad. Y estando en la cárcel, uno podría decir, bueno, ¿y cómo estando en la cárcel él podía vivir sobria, justa y piadosamente? ¿Pierde usted la sobriedad? Escúcheme bien lo que le voy a preguntar. ¿Pierde usted la sobriedad cuando se está acercando la fecha de pagar recibos y no ve de dónde? Se pierde la sobriedad, ¿cierto? ¿Pierde usted la sobriedad cuando ve que está llegando el día de que los muchachos entren al colegio y no hay para comprar los cuadernos y los uniformes? Se pierde, ¿cierto? ¿A qué me refiero con perder la sobriedad? A que se pierde la paz. Usted deja de estar tranquilo. Y esa intranquilidad suya, ¿a quién se le refleja? A los hijos, ¿cierto? Y empiezan ellos a ser los que se convierten en el motivo por el cual usted y yo perdamos la sobriedad. Porque de una vez, y aunque no lo digamos, lo pensamos allí, y como que dijéramos, sería mejor que no estudiara, para que no me salga tan costoso, ¿cierto? Sería mejor ¿me hago entender? Se pierde la sobriedad. Y déjeme decirle que por eso es que Pablo también enseña que nosotros debemos ser personas que siempre debemos tener los ojos puestos en el Señor. Por eso dice él, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y note lo que está diciendo, ¿de la qué? Fe. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Ve? Entonces cuando nosotros quitamos los ojos del Señor, nuestra fe también se empieza a desviar. Y entonces empezamos a tener fe en mi trabajo, en lo que yo sé hacer, en lo que yo puedo hacer, y cuando pongo mi confianza en eso, ya perdí. ¿Por qué? Porque usted se enferma, usted lo echan del trabajo, usted se gasta la plata en cosas que no debía, y cosas como esas. Y cuando llega el momento, ya no hay fe. ¿Me hago entender? Por esa razón,
hermanos, es que cuando Pablo habla aquí de que como creyentes nosotros debemos esperar, aguardar como algo esperanzador para nosotros la segunda venida del Señor. Es como el mismo Pablo también lo dice, ¿sí? Teniendo en cuenta que dice, tengo por presente que las aflicciones de este siglo no son nada comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Por eso de ninguna cosa hago caso. ¿Ve? Hermano, no dejes perder tu sobriedad, porque cuando pierdes tu sobriedad también empiezas a ser injusto y también dejas de ser piadoso. Es decir, si pierdes una, pierdes las tres. Si pierdes una, pierdes las tres. Por eso se nombra primeramente la sobriedad. Hablemos de la situación del mundo. Cuando un borracho, una persona, va con sus amigos a tomar trago y pierde la sobriedad, ¿con quién termina peleando? Con los amigos, ¿cierto? Con aquellos que se puso de acuerdo para ir a tomar. Termina peleando con ellos. Y hace que obren de manera injusta. ¿Se da cuenta? Porque ese con el que me puse de acuerdo para ir a hacer tal cosa, termina siendo mi enemigo tan pronto se perdió la sobriedad. Y muchos casos hemos escuchado de peleas entre amigos, donde sencillamente uno, más alborotado que el otro, sacó su pistola, sacó su cuchillo y asesinó al otro. Y después está preguntándose por qué hice esto. Al perder la sobriedad, entonces actuamos de manera injusta y también dejamos de ser piadosos. ¿Ve? Por eso, hermanos, cuando aquí Pablo le está diciendo a Tito que el creyente debe tener sus ojos puestos en Jesús para guardar esa manifestación gloriosa de nuestro Dios, yo no lo veo pensando a Pablo como que asústense porque viene el Señor por segunda vez. No, veo a Pablo diciendo, a ver, Tito, hazle entender a todos, porque recuerden que le está hablando a quiénes. A ver, ¿quiénes estaban mencionados? Los creyentes, pero ¿quiénes? ¿A quiénes le estaba hablando? A los jóvenes, a las ancianas, a los ancianos, a los esclavos, a los amos. A ellos les está hablando. Y le está diciendo, miren, cuando venga el Señor por segunda vez y se manifieste su venida, todos seremos iguales. No va a haber ni anciano, ni anciana, ni joven, ni viejo, ni va a haber tampoco amo, ni va a haber tampoco esclavo. Todos seremos iguales. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza bienaventurada de su segunda manifestación. Entonces, noten esto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, mira, hoy tenemos diferencias. Y en esas diferencias se pierde la sobriedad. En esas diferencias se actúa de manera injusta. En esas diferencias dejamos de ser piadosos. Pero el creyente debe renunciar a todo eso
y debe renunciar a los deseos del mundo para aguardar la segunda venida del Señor, que es nuestro gran Dios y Salvador. ¿Se da cuenta? De esa forma, entonces, es que nosotros como creyentes vamos a poder vivir más tranquilos. Vamos a poder anhelar ese día. Porque yo le pregunto, ¿de verdad, hermano, usted anhela la venida del Señor? Pablo lo anhelaba. ¿Se acuerda cuando él dice, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Hermano, para Pablo era un desafío el quedarse aquí. Y él dice, mire, mi verdadero deseo es estar con el Señor. Pero él no quiere todavía. Él no quiere que yo esté allá todavía, porque me quiere aquí para beneficio de ustedes. Eso es lo que Pablo estaba diciendo concretamente. Por eso dice, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. De tal manera que no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Se dan cuenta? Pablo quería irse. Para Pablo no era temeroso el morir. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo vivo para Cristo, y si muero, mejor, voy con él más rápido. Es lo que dice Gálatas también, capítulo 2, versículo 20, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, déjeme decirle esto. Solamente un extranjero que está padeciendo necesidades en un lugar extraño anhela el llegar a su tierra nuevamente. Solamente un extranjero, aquella persona que se ve en una condición de estar aguantando hambre en un país lejano, sin un trabajo, sin compañía, sin una familia, sin nada que lo sostenga, anhela volver a su casa. Y vemos allí el ejemplo en las Escrituras. ¿Se acuerdan? ¿Dónde vemos el ejemplo en las Escrituras? El hijo pródigo. Padre, dame todo lo que es mío, que me voy. Toma hijo. Se fue. Gastó todo lo que tenía con los amigotes, y cuando se vio sin nada, los amigotes le cerraron la puerta. Aguantaba hambre, y de tal manera que le toca ir a cuidar cerdos. Yo no sé qué es un algarrobo, no lo conozco. No sé cómo es el algarrobo, nunca he visto uno. O tal vez si lo he visto no recuerdo cómo es. Pero dice la Escritura que era tanta el hambre que tenía que quería comer de lo que comían los cerdos. Y hermano, déjeme decirle, hasta hace algunos años, todavía hay algunas partes donde lo hacen, aquí en Colombia, pero hasta hace muchos años atrás, veía uno pasar
unos camiones con unas tinas grandototas por todos los restaurantes para recoger los sobrantes de comida. Y todo eso se lo llevaban a las marraneras. Y allá arrojaban eso a las jaulas de los marranos. Yo no sé si usted alguna vez se acercó a un camión de esos, pero el olor es nauseabundo. Póngase en ese lugar, usted cuidando a los puercos, y le llevan las sobras de todo lo que la gente no comió y está en proceso de descomposición y huele, y usted tiene hambre. ¿Comería? Que de pronto usted va a un restaurante y ve a personas que cogen una pierna pernil, te la sirven una pierna pernil de pollo y le echan una mordidita y la dejan toda en el plato. Y esa pierna pernil va a lo que en mi tierra, yo no sé aquí cómo lo llamaban, en mi tierra le llamaban aguamasa, en otra parte le llaman la basa, ¿sí? Y que usted vea a los puercos allí comiéndose eso, y usted vea la pierna pernil mordida que está enteritica, ¿no le provocaría echarle mano teniendo tremenda hambre? Eso era lo que le estaba pasando al joven rico. Digo, al hijo pródigo. Eso es lo que le estaba pasando a él. Yo no sé qué es un algarrobo, pero puedo decirle que si la Escritura dice que él anhelaba comer de los algarrobos de los cerros, es porque era algo que no comían los seres humanos. Y él quería comer eso. Pero solo hasta el momento en el que él dice: en la casa de mi padre los criados tienen mejor comida y yo aquí me muero de hambre. Volveré pues y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme por lo menos como uno de tus siervos. Así tendré que comer. Eso es lo que vive un extranjero. ¿Y sabe algo, hermano? El problema del extranjero es cuando empieza a vivir en esa tierra como si fuera suya. Recuerdo a mi hermana, cuando recién se fue ella para los Estados Unidos, en unas condiciones bastante precarias, porque se fue de manera ilegal. Me contaba en una de sus historias que un día iban a pasar el río para llegar a los Estados Unidos con lo que hoy conocemos como los coyotes, que son los que hacen el traslado de la gente. Ella iba a cruzar, iba con una maletica en la que llevaba todas sus cositas. Y en ese momento venía la patrulla fronteriza. Y el coyote le dijo: arroje todo eso porque si no nos llevan presos. Y ella tuvo que pasar esa noche en México
sin nada más que lo que tenía puesto, viendo cómo sus cositas se las llevaba el río. Y me decía ella, lloraba, anhelando mi tierra. Lloraba, queriendo estar en mi casa. De eso han pasado 20 años o más. ¿Y sabe qué pasó? Ahora, ella ya no anhela vivir en su tierra. Ella ya no anhela venir a tener lo que tenía en su tierra, porque hizo que su tierra fuera la extraña. ¿Y sabe por qué le cuento esto, hermano? Porque desafortunadamente nosotros como creyentes estamos en esa condición. Nos hemos adaptado tanto a la vida en esta tierra que ya lo consideramos nuestra casa. Y no estamos anhelando ir a nuestra verdadera morada. Ya no lo vemos como algo que esperamos con gozo. Es triste ver la actitud de algunos creyentes cuando hablan de manera despectiva de la venida del Señor. Eso todavía se demora. Mientras tanto voy a disfrutar aquí, olvidando ciertamente lo que el Señor le dijo a sus discípulos: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que estas cosas han de pasar. Hermanos, el Señor viene como ladrón en la noche. Y si nosotros fuéramos congruentes con las Escrituras, estaríamos aguardándolo, esperándolo, deseosos de irnos con Él. Pero tristemente los creyentes han caído en el conformismo del mundo. Olvidaron como Pablo le dijo a los romanos, capítulo 12, ¿se acuerdan? No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y el Señor mismo dijo: yo no soy de este mundo, como tampoco vosotros sois de este mundo. Me voy a la casa de mi Padre y voy a prepararle el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Se da cuenta? El Señor tenía claro. Los que no tenemos claro hoy somos nosotros, porque hemos olvidado ciertamente lo que es importante. De tal forma que como que ya no estamos aguardando. ¿Ha podido entender alguna vez la parábola de las 10 vírgenes? Si usted analiza la parábola de las 10 vírgenes con la hermenéutica, se dará cuenta que lo que nos está diciendo a nosotros es que debemos estar ahí, listos, porque no sabemos a qué hora venga el Señor por nosotros.
Mire cómo dice el Señor: velad y orad, porque el día y la hora nadie sabe. Y dice: así como el ladrón en la noche. Bueno, hoy son descarados y roban a cualquier día, a cualquier hora del día. Pero por lo general se aprovecha las horas donde no hay luz para robar. Dice la parábola de las 10 vírgenes que ellas estaban allí esperando. No sabemos desde qué horas empezaron a esperar. No sabemos cuántos días habrían pasado allí esperando. Pero dice que solo hasta la medianoche se escuchó la voz de que venía el esposo. Y las que estaban preparadas, ellas se fueron. Las otras, que no estaban preparadas, se quedaron por fuera. Y cuando vinieron a tocar y decir: nosotros estábamos aquí con ellas, mire, ellas son testigos. Hermano, nadie va a sacar la cara por ti. Nadie va a poder decir: sí, él estaba al lado mío, solo que se desvió un poquito y volvió. Porque delante del Señor no hay excusa. Por eso es necesario estar todo el tiempo ahí, pendientes, listo. Y la pregunta es: ¿lo estás? ¿Estás aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? ¿O te has dormido en los laureles? ¿Estás pensando que eso todavía demora? ¿Que eso todavía no es? Que si ya han pasado, como algunos razonan, no, pues ya han pasado 2000 años y el Señor no ha venido, yo no creo que vaya a venir hoy. Y hay personas que viven de esa manera. Algunos más aventurados dicen: yo no creo que esté tan de malas que el Señor venga hoy. Porque no lo ven como algo que es glorioso, sino como que me pilló en mal momento. Hermano, es nuestro deber no perder la sobriedad con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Es nuestro deber, cuando venga la persecución, no dejarnos influenciar por ella. Es nuestro deber todo el tiempo estar predicando el Evangelio. De esta manera vamos a poder estar firmes. Ahora, y es lo que dice el versículo 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y sabe algo, hermano, lo que menos vemos hoy en la cristiandad es el celo por las buenas obras. Pero si vamos un poquito atrás, lo que menos vemos hoy es un pueblo que se vea purificado, un pueblo que esté santo. No lo hay. Y la excusa perfecta es: todos somos malos, todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Y tomamos eso como excusa. Hermano, déjeme decirle, nuestra condición como creyentes debería cambiar vidas. Nuestra vida como creyentes debería ser tan diferente a lo que el mundo es, que la gente nos dijera: ustedes son como raros. Pero la pregunta es: ¿lo dice? ¿Usted va a la iglesia? Yo también. ¿Ustedes cantan? Nosotros también. ¿Ustedes oran? Nosotros también. ¿Leen la Biblia? También. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Ustedes dan diezmo? También. ¿Ustedes ofrendan? También. ¿Hay diferencia? ¿No se ve? No se ve la diferencia. Y mira lo que dice aquí: un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermano, lo que el Señor quiere de nosotros es que nosotros seamos celosos de sus cosas, que sea un verdadero deseo nuestro hacer las cosas para agradarlo a Él, no a nosotros. Tal vez los muchachos hoy se enfrentan a cosas muy superficiales a las cuales ellos le dan importancia, pero que también nosotros, cuando fuimos jóvenes, estábamos en la misma. ¿Qué importaba cuando estábamos jóvenes? Tener la ropa de marca, o en su defecto de moda, así no fuera de marca. Uno tenía zapatillas Nike y otro tenía zapatillas Ray. Usted se compraba las Ray porque no tenía para las Nike, pero se parecían. Lo importante era estar a la moda. Salieron las zapatillas Reebok. Me acuerdo de esas. Reebok. Y usted, yo quiero unas Reebok. Y se iba a averiguar las Reebok. No, ¿cuándo voy a comprar yo eso? Pero por allá en otro lado había Reebok. Y usted las compraba, porque se parecían, y pasando así rápido no se notaba la diferencia del nombre. Cuando yo estaba joven, los pantalones de moda eran los Let Lee. ¿Se acuerdan de eso? Los que son contemporáneos. No, en ese entonces eran los de moda. Eso era lo más fino que había. Let Lee. Pero usted no tenía para comprar un jean Let Lee porque eran carísimos. Y los finos eran traídos de los Estados Unidos. Si no era americano, no era bueno. Pero usted conseguía Let Lee colombiano. ¿Qué voy con esto, muchachos? Ustedes, al igual que nosotros,
En algún momento nos vimos enfrentados a una cantidad de tonterías y caímos en ellas. Lo que Dios quiere es que nosotros no estemos mezclados en esa condición. Para ese entonces todavía me acuerdo, salieron los pantalones botacampana. Algunos ni siquiera saben que eso existió. Pero había unos pantalones que tenían una bota así de grande y apretados arriba. Y eso era el último grito de la moda. Pero pasados unos meses, la moda cambió. Y ahora no eran los botacampanas, sino los botatubos. Y usted veía sufrir a hombres y mujeres para meter los pies en esos pantalones. Porque la bota era tan chiquita que ni siquiera cabía el pie. Y tocaba hacer cualquier cantidad de esfuerzo para ponerse eso. Yo les ponía con bolsa. ¿Con qué? Con una bolsa, una bolsa. Imagínese. Que subiera. ¿Y ustedes creen que eso es moda hoy? Era una tortuga. Sí. ¿Se da cuenta? Una cantidad de cosas que el mundo ha querido meter y tristemente nosotros caímos en eso. Seguimos la corriente del mundo. No se nota diferencia. No hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde quedó el pueblo propio, celoso de buenas obras y purificado que habla allí? ¿Dónde quedó ese pueblo? Cantábamos esta mañana, somos el pueblo de Dios. Y analizó la letra lo que dice. Dice, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué tenemos de especial? Cuando usted le dice algo que es especial, ¿es por qué? Porque es diferente a lo normal, o a lo que el mundo considera normal. Ese es el verdadero pueblo de Dios, uno que ha sido purificado y es celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está ese pueblo hoy? ¿Dónde está? No se ve. Hasta hace unos años atrás yo recuerdo que usted veía pasar a unas señoras con el cabello por acá largo y unas faldas anchototas, y usted decía, son evangélicas. Pero hoy, ¿dónde queda? Se camuflaron como el camaleón. El camaleón es el único animal que tiene la característica de pararse sobre algo y parecerse a eso. Adquirir todos los colores y pasar como si fuera eso. En eso se convirtió la iglesia, en un camaleón que sencillamente se está dejando llevar por la corriente del mundo, olvidando lo que dice la Escritura. No soy del mundo, como tampoco vosotros sois del mundo, es lo que el Señor dice.
Y como lo dijo Pablo, no se conformen a este siglo, no hagan lo que ellos hacen, sean diferentes. ¿Por qué Pablo estaba en la cárcel? Por ser diferente. ¿Se da cuenta? Hermanos, necesitamos hoy en día hombres y mujeres que estén dispuestos a ser diferentes, a que sean celosos de buenas obras, a que se reconozcan a sí mismos como ese pueblo purificado para el Señor. Tristemente no se ve hoy. Somos tan parecidos al mundo que no se ve diferencia. No hay diferencia. Yo le preguntaría a usted, así concretamente, párense un momentico ahí en la puerta. Vean pasar a la gente que pasa y señálenme cuál de ellos es creyente. ¿Qué va a tener que decir? No se ve, ¿cierto? Pero ahora le digo, camine con ellos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Será que alguien puede vernos pasar en medio de un grupo de gente inconversa y decir, esa persona que va allí es hijo de Dios? Y la respuesta será, cierto que no. ¿Y por qué no puede suceder eso? Porque no se ve en nosotros ese pueblo purificado, celoso de buenas obras. No se ve. Y no se ve, ¿por qué? Se perdió lo que dice el versículo 13, la esperanza bienaventurada del regreso del Señor. Se perdió. Nos amoldamos al mundo y creemos que sí, algún día va a venir, pero como no vemos cuándo, entonces vivamos así. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque es que mire, desafortunadamente, como creyentes, no estamos mostrando nada. No se refleja en nosotros a Cristo. Por eso me gustaba esa canción, bueno, me gusta todavía, esa canción de me olvidé el cantante, que dice, antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, son tantos. Antes al mirarlos se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repite, ved cómo se separan. Uno habla en lenguas, otro presume de virtud, y el mundo muere sin velar. ¿Se da cuenta? Cuando yo veo este versículo, hermanos, pienso, Señor, cuánto nos hace falta ser purificados hoy.
¿Cuánto nos hace falta hoy ser celosos de buenas obras? ¿Cuánto nos falta hoy que nos puedan reconocer donde quiera que estamos como tus hijos? Me llamó una tía esta semana y me decía, por ahí publicaron unas fotos y otra tía preguntó, ¿y esos quiénes son? Entonces alguien respondió, los primos. Entonces, una tía que no veo hace muchos años dijo, a mí se me parece como a Hernando. Pero inmediatamente mi otra tía sacó a la que sí vi hace poco, le dijo, no, ese no es Hernando. Y ella le dijo, ¿por qué estás tan segura? Uno, Hernando no toma. Descartado inmediatamente, no es. La otra tía apenas dijo, pues como hace tanto tiempo no los veo. Hermanos, desafortunadamente a veces nos reconocen por cositas así muy ínfimas. Pero la verdad sea dicha, y esto es lo que más me preocupa, esto es lo que más me inquieta. Si nosotros estamos en medio de un grupo de personas y nadie nos conoce, nadie podrá reconocer en ese momento que somos hijos de Dios, porque no verá en nosotros ninguna diferencia. Solamente cuando nos escuchen decir algo, es que de pronto podrían decir, pero de resto no hay diferencia. Y eso, hermano querido, no se trata entonces de que usted salga y se vista con ropa distinta a lo que los demás se visten. Aunque tiene algo que ver. Pero se debería notar en todo nuestro ser esto que dice la Escritura: un pueblo purificado, un pueblo purificado para buenas obras. Y para que eso suceda, necesitamos volver nuestros ojos al Señor y poder decirle: Señor, ¿qué quieres tú que nosotros hagamos? No se conforme a este siglo, transfórmese. Es lo que la palabra del Señor nos manda, y es lo que quiero recalcarle en esta mañana. El Señor nos redimió de toda la iniquidad, la quitó de nosotros, según lo que dice ese versículo: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificarnos. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que nos hemos vuelto a meter en la iniquidad. Nos estamos comportando de manera inicua. Estamos haciendo las cosas como no son, y por esa razón no hay en nosotros diferencia.
Pidámosle cada día al Señor que nos ayude a purificarnos en medio del sitio donde estemos. Y que las personas puedan, con solo vernos, decir, usted es diferente. Vamos a ver. Oh Dios, tenemos que reconocer en esta mañana que desafortunadamente nos hemos dejado llevar por este mundo. Hemos olvidado nuestra verdadera ciudadanía y nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo que no es nuestro, haciendo todo lo que el mundo hace y diciendo aún lo que ellos dicen. Pero en esta mañana, Señor, queremos rogar para que avives en nosotros ese deseo de ir a tu presencia y de aguardar ansiosos el momento en el que tú regreses por tu iglesia para presentarnos delante de ti sin mancha ni arruga. Pero mientras estemos aquí, Señor, ayúdanos a vivir de manera tal que se note que somos tus hijos. A no hacer todo lo que el mundo hace, sino hacer las cosas como a ti te agrada. Confiados y respaldados por tu Espíritu Santo y tu palabra, que es la única fuente que nos permite hacer las cosas para ti. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.